Natalia. Natalia. Okay. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Eva Juárez Hernández, yo soy nutrióloga y bueno, muchas gracias por haber venido. Esta es nuestra última sesión del año en este programa de pláticas que tenemos para familiares y pacientes de enfermedades hepáticas crónicas, en el cual, bueno, vamos dando diferentes temas. Entonces, esta es nuestra última sesión del año. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias también a la gente que nos está viendo por Facebook. Acuérdense que estas pláticas también se transmiten vía Facebook Live en la página de Médica Sur. Y bueno, si no, en algún momento no pudieran asistir, también nos pueden seguir por ese medio. Antes de empezar el día de hoy con el tema, me gustaría invitarlos a un evento que tiene la Fundación Médica Sur. Como parte de este programa de atención a enfermedades hepáticas, es parte de la parte altruista del hospital que está a cargo de la Fundación Clínica, y entonces se realizan varios eventos para recaudar fondos y poder seguir con estos programas y otros programas que tiene la Fundación, como son programas de cirugía, el dispensario. Entonces, en esta ocasión nos toca a nosotros, los encargados del hígado, tener nuestro evento. Entonces, esto es para invitarlos a la carrera del hígado sano. Esta es una carrera que lleva 10 años haciéndose. En esta ocasión, la carrera se va a llevar a cabo en Cuemanco, en donde están las pistas de canotaje, el día 25 de noviembre. En esta ocasión tenemos una caminata, que es de 5 kilómetros, y una carrera de 10 kilómetros. Entonces, no importa que nunca en la vida hayamos corrido una carrera, podemos asistir a la caminata, son 5 kilómetros, y bueno, todo esto es para recaudar los fondos para seguir con nuestros programas de atención que tiene la Fundación. Si ustedes quisieran asistir a la carrera, la forma, o a la caminata, como ustedes quieran, la forma de inscribirse es a través de la página de internet, que es www.caminateligadosano.com.mx. Ahí vienen todas las bases y toda la información sobre horarios y todo lo que va a haber dentro de la carrera. Vamos a tener rifas de estudios de FibroScan para ver, bueno, cómo está nuestro hígado, ¿no? Entonces los invito a que puedan participar con nosotros, que nos acompañen en esta 10ª edición de la carrera que tenemos, que es parte de la Fundación. Entonces, bueno, ya entrando al tema, el día de hoy nos toca hablar de la importancia que tiene el consumo de proteínas en pacientes con cirrosis. Quisimos abordar este tema en específico. Tuvimos en el mes de julio una plática de qué debo de comer si tengo cirrosis, y quisimos dejar el tema de las proteínas en una plática especial,
Porque existen muchos mitos, existen muchas opiniones acerca de el consumo de proteínas en pacientes con cirrosis, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar cuál es la importancia que tiene la nutrición cuando tenemos una enfermedad como la cirrosis y cuál es la importancia que tiene consumir los nutrimentos como son las proteínas, ¿sale? Entonces, primero, bueno, ¿qué hace el hígado? El hígado, o sea, en cuanto a la parte nutricia, o sea, el hígado nos ayuda a la nutrición en nuestro cuerpo. Entonces, lo que va a hacer primero es almacenar toda esta energía que proviene de los nutrimentos, que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos y las vitaminas. Entonces, toda esta energía que nosotros obtenemos a través de los alimentos las va a almacenar el hígado. Pero también tiene funciones que ayudan a la digestión de nuestros alimentos, principalmente a metabolismo y digestión de grasas y de carbohidratos, ¿sale? Y además también el hígado produce proteínas, y entonces las proteínas son la parte, así como siempre nosotros médicos decimos que la energía proviene de los carbohidratos y es nuestra principal fuente de energía, bueno, la principal fuente para la obtención de masa muscular, para que podamos empezar a hacer masa muscular, es las proteínas. Y estas proteínas, bueno, se tienen que producir además de otros mecanismos en el hígado, ¿no? Entonces, esta es la importancia, o bueno, la relación que tiene el hígado en general con el estado nutricio. ¿Y qué es la cirrosis? Bueno, probablemente ustedes ya se lo sepan o tienen un poquito la noción, pero nunca está de más recordar de qué se trata esta enfermedad. Y bueno, la cirrosis es la parte final o la etapa final de un daño crónico al hígado. Puede ser producida por diferentes cosas, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, la infección por diferentes virus, enfermedades autoinmunes, la acumulación excesiva de grasa en el hígado, que también habíamos hablado de esto en pláticas anteriores, o sea, el hígado graso no alcohólico también nos va a llevar a la cirrosis. Y bueno, ¿qué pasa? El tejido del hígado se va a cicatrizar y es como cuando nos cortamos, ¿no? Entonces se va haciendo cicatrices dentro del tejido del hígado y todo este tejido que está cicatrizado, bueno, deja de ser funcional, ¿no? Entonces ya no funciona, ya no sirve ese tejido para hacer todas las funciones que les había platicado hace ratito y las otras funciones que tiene el hígado. Entonces, la cirrosis tiene dos etapas principales. Una es la cirrosis compensada, que es donde quisiéramos que siempre estuvieran todos nuestros pacientes, que es tener la enfermedad, o sea, sí tener el diagnóstico de cirrosis, pero no presentar ninguna complicación, ¿no? O ningún síntoma. Y entonces del otro lado tenemos a la cirrosis descompensada, que es cuando es en el primer momento en que se presenta una complicación, ya decimos que esta enfermedad se descompensó. ¿Cuáles son esas complicaciones? Bueno, es la acumulación de agua en el abdomen, que es la ascitis, encefalopatía, que también hemos platicado un poquito de esto, que es cuando los pacientes empiezan a tener problemas de orientación, cambios en los ciclos del sueño, dejamos de reconocer a nuestros familiares, ¿no? Esto puede ser muy evidente o puede ser las primeras etapas en las que no nos damos cuenta y en realidad quien se da cuenta de que hay un proceso de encefalopatía casi siempre es la familia, ¿no? O sea, ya no me está reconociendo o el día de hoy durmió toda la tarde, pero en la noche no durmió nada. Entonces, estos cambios generalmente son identificados por los familiares. Otra de las complicaciones es la presencia de varices esofágicas. Algunos de ustedes, o bueno, en cuanto se hace el diagnóstico de cirrosis, bueno, se hace de acuerdo a la etapa de la enfermedad, se hace un esquema de revisión con endoscopías, ¿no? Esto es porque cuando la presión de las venas que alimentan al hígado aumenta y entonces se crea una cosa que se llama hipertensión portal. Y esta hipertensión lo que nos lleva es a que se desarrollen varices en el tejido del esófago. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos un seguimiento con estudios de endoscopía, primero para ver si están o no están las varices y si están, cuál es el tratamiento que hay que seguir. Generalmente es una ligadura acompañada de un esquema de medicamentos antihipertensivos. Y bueno, en caso de que nosotros no tengamos esta etapa preventiva, pues bueno, lo que pasa es que estas varices se van a reventar y pueden sangrar, ¿no? Entonces, estas son las
principales complicaciones como tal de la enfermedad, que es la presencia de líquido abdominal, la encefalopatía, la presencia de varices y el sangrado de las varices. En cuanto aparece cualquiera de estos 4, ya decimos que la cirrosis está descompensada. Además, otra complicación que tiene que ver con la enfermedad, pero con todo lo que estamos expuestos, los pacientes con cirrosis tienen mucho más riesgo de desarrollar alguna infección, sobre todo, por ejemplo, infecciones de las vías urinarias o que este líquido que se acumula en el abdomen empiece a infectarse, ¿no? Porque es líquido que no debería de estar ahí. Entonces, estas son las 2 etapas que hay de la enfermedad. La parte compensada, donde siempre queremos estar o queremos que ustedes estén, y la parte descompensada. Sí se puede revertir, o sea, la citis se puede quitar, la encefalopatía se puede tratar y quitar. Entonces, los pacientes generalmente van pasando de estas 2 etapas, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene la nutrición en la cirrosis? Tenemos 2 cosas. Por un lado, tenemos las causas de desnutrición que son atribuibles a la enfermedad. Y esto es, primero, porque cuando la enfermedad nos causa disminución del hambre, ¿no? Dejamos de tener apetito. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con complicaciones como ascitis. Hay mucha distensión abdominal. Esto quiere decir que nos sentimos siempre inflamados, ¿no? Y empieza a haber también cambios en la percepción de los sabores. Esto es algo que está ligado a enfermedades incluso también como el cáncer, como la diabetes, la obesidad y la cirrosis, ¿no? Que empezamos a dejar de percibir o reconocer los sabores como siempre lo hemos hecho. Entonces, de repente las cosas saladas no nos saben tan saladas o no tienen sabor o saben mucho a sal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cosas dulces. Muchas veces es como, ay, tiene más dulce de lo normal y en realidad tiene la misma cantidad que siempre hemos utilizado. Y otra, que esas son las más fáciles de percibir o de notar los cambios que tenemos, pero la otra también tiene mucho que ver con la aversión a ciertos alimentos. Muchos de ustedes en consulta pueden llegar a decir, es que la carne de res sabe feo, o no me sabe a nada, o sabe como si trajera un pedazo de metal en la boca. Esto es parte de la enfermedad, ¿no? Entonces, si las cosas no saben bien, pues no me las voy a comer, ¿no? O sea, entonces, esto va haciendo que dejemos de consumir la misma cantidad de alimentos. Y por otro lado, las infecciones, bueno, también está propenso a que dejemos de consumir ciertos alimentos, ¿no? Digo, a todos nos ha pasado que estamos enfermos de gripa y, pues, bueno, no se nos antojan las cosas porque no saben, porque hay diferentes alteraciones que simplemente no nos da hambre, ¿no? Estas son las causas que, digamos, se las podemos echar a la enfermedad. Pero por otro lado, los pacientes también tienen una responsabilidad en la nutrición o en los procesos de desnutrición. Y uno es el consumo inadecuado de alimentos. Esto tiene que ver con cuestiones culturales, con los tiempos, con el estrés, con la ciudad en la que vivimos. Entonces, el consumo de alimentos empieza a ser inadecuado. O sea, hay pacientes que no desayunan, hay pacientes que vivimos con una sola comida al día, ¿no? Malos hábitos de alimentación, que se refiere al exceso de grasas, azúcares o a falta de horarios, ¿no? En las comidas. Y esta de las faltas de horario también nos lleva a la segunda causa, que son los ayunos prolongados. De repente los pacientes nos dicen, es que yo como a las 6 de la tarde y ya no vuelvo a comer otra cosa, de ahí hasta desayunar a las 9 de la mañana. Si ustedes se dan cuenta, son más de 12 horas en las que el cuerpo no recibió absolutamente nada, ¿no? Entonces, estos ayunos prolongados y estos hábitos de alimentación, lo que hacen es que después de un ayuno de 10 horas, más o menos, lo que pasa es que los pacientes con cirrosis empiezan a obtener la energía de medios en las que no se hace normalmente, como lo es el músculo. Obtener la energía del músculo nos lleva directamente a que este músculo se acabe y o sea, es un proceso de desnutrición, ¿no? Y esto es comparable a lo que pasa en un paciente sano después de 3 días de ayuno. O sea, entonces un paciente sano va a ocupar sus reservas de músculo 3 días después de los ayunos prolongados. En un paciente con cirrosis esto va a pasar 10 horas, ¿no? Entonces el tiempo es mucho más poquito. Y en cuanto a la otra de las cuestiones atribuibles a los pacientes, son aquellos pacientes que tenemos cirrosis por consumo excesivo de alcohol. Bueno, también el solo hecho de tener el consumo excesivo de alcohol nos va
va a llevar a desnutrición, ¿no? Entonces, estas 4 causas que acabo de mencionar por parte del paciente y estas 4 causas que estamos mencionando que tienen por sí misma la enfermedad, lo que van a hacer es disminuir esta masa muscular que tenemos, y esto directamente nos lleva a tener mucho más riesgo de presentar alguna complicación y pasar de la cirrosis compensada a la descompensada, sobre todo por periodos de encefalopatía. Entonces, bueno, ¿cómo debe de ser la alimentación en un paciente con cirrosis? Vamos a hablar primero de la parte compensada. Lo ideal, y esto es como deberíamos de hacerlo todos los pacientes, ya sean con enfermedades hepáticas o no, o sea, en general todos deberíamos de fraccionar nuestra dieta en 5 tiempos de alimentos, en 5 tiempos de comida, manteniendo los horarios lo más fijo posible. Y esto es hacer un desayuno, después a media mañana una colación, la comida, luego otra colación y la cena. La mayoría de nosotros, si bien nos va, hacemos 3 comidas. Como les platicaba hace ratito, hay pacientes que desayuno a las 12 y como a las 6 y ya, solo hicimos 2 comidas al día. Estas colaciones no se trata de que tengamos otra vez que preparar 3 tiempos, ¿no? Sopa, guisado, postre, no. O sea, las colaciones son cosas muy chiquitas como porciones de fruta, porciones de verdura o cereales integrales como barritas, galletas, pan tostado, estas galletitas que son como de maíz o semillas como nueces, almendras, cacahuates, semilla de girasol en una porción moderada, ¿no? Generalmente son de 3 a 5 nueces, 3 a 5 almendras. No se valen nueces garapiñadas ni cacahuates japoneses, ¿no? Esto tiene que ser de lo más natural que se pueda. ¿Y qué otra cosa debería hacer un paciente con cirrosis compensada? Bueno, aumentar el consumo de fibra, porque esto nos puede ayudar a evitar los periodos de encefalopatía, la parte de la distensión abdominal, que podamos tener problemas de estreñimiento, lo cual también nos va a llevar más riesgo de encefalopatía, y tratar de consumir productos de origen animal al menos 2 veces por semana. Productos de origen animal: carne, pollo, pescado, huevo, leche, yogurt. Entonces, esto lo tenemos que hacer al menos 2 veces por semana. Acuérdense que los productos de origen animal son la principal fuente de proteínas y las proteínas son la principal fuente del músculo, ¿no? Entonces, es importante que no dejemos de consumirlas en la cirrosis compensada. Y en la cirrosis descompensada también. Eso vamos ahorita. Lo importante en los pacientes con cirrosis descompensada, sobre todo en presencia de encefalopatía, es que además de estas 2 colaciones que habíamos platicado hace ratito, una media mañana y otra media tarde, hagamos otra colación nocturna. Esta de preferencia siempre, o sea, esta es después de la cena, y hacerla de 20 a 30 minutitos antes de dormir. Esto nos va a ayudar a evitar este ayuno prolongado, ¿no? Si nos dormimos a las 9 o nos vamos a acostar, o sea, cenamos a las 9, pero nos dormimos hasta las 12 y desayunamos hasta las 9 del siguiente día, lo que vamos a evitar son esas 12 horas. Entonces nos vamos a acostar a las 9, 20 minutitos antes de que sabemos que nos vamos a quedar dormidos, como las 11, las 12, hacemos esta colación y entonces ya redujimos este periodo de ayuno al menos 2 o 3 horas. Lo que tenemos que hacer es evitar estos ayunos prolongados, no solamente en la noche, que bueno, estamos dormidos, pero sí a lo largo del día, evitar que el periodo en que entre comida y comida no sea superior a las 5 horas. También, bueno, esta colación nos va a ayudar a que empecemos a formar masa muscular, ¿no? Que está depletada por la simple enfermedad. Y bueno, es importante que esta colación sea de fruta y de cereales integrales, ya no de proteínas. Le voy a regresar tantito. Este es el plato del buen comer. Me parece que muchos de ustedes espero que ya lo conozcan. Y bueno, es cómo se debería de distribuir nuestros alimentos en las comidas principales: desayuno, comida y cena. Entonces, en desayuno, comida y cena siempre debe de haber una porción de verdura, una porción de fruta, una porción de proteína
nocturna, leguminosas, que son frijoles, alubia, garbanzo, lenteja, haba, y una porción de cereal, que puede ser pan, tortilla, sopa de pasta, masa, galletas, bolillos. Entonces, esto es como debería de distribuirse o como debería de ser nuestras 3 comidas principales. En el caso de las colaciones y sobre todo la colación nocturna en pacientes con cirrosis descompensada, debería de haber una porción de frutas y una porción de cereales, nada más. ¿Qué otra cosa? Bueno, como la encefalopatía está ligada a los procesos de estreñimiento, pues bueno, es importante que aumentemos el consumo de fibra para que favorezcamos la motilidad intestinal y entonces tengamos menos tiempo el residuo dentro de nuestro cuerpo. En el caso de los pacientes con cirrosis descompensada, los productos de origen animal se van a máximo 3 veces a la semana. Hemos dicho, en los pacientes compensados al menos 2 veces. En los pacientes descompensados son máximo 3 veces a la semana, recordando que los productos de origen animal muchas veces nos concentramos en que es carne, pollo, pescado, pero no, también está el jamón, el atún, las salchichas, el huevo, la leche. Entonces es importante, bueno, tener un conteo de cuántas veces en la semana he consumido algún producto de origen animal principalmente. Y otra cosa es disminuir la cantidad de sal, y esto principalmente en pacientes que ya tuvieron o que toman medicamento para la acumulación de líquido en el abdomen, que es la ascitis. Entonces, los pacientes que tienen ascitis deberían de reducir su consumo de sal, y no solamente nos referimos a la sal con la que cocinamos, o sea, no se trata de que de repente a todo le quitemos la sal, ¿no? Pero sí reducirla, o si somos de aquellas personas que tienen la costumbre de ponerle sal a los alimentos antes de probarla, bueno, está probado que los pacientes o las personas que hacen esto pueden duplicar su consumo de sodio solo por agregarlo, ¿no? Y el sodio también está presente en enlatados y embutidos. Entonces, si queremos reducir la cantidad de sal, no solamente nos vamos a enfocar a lo que utilizamos para sazonar, sino a aquella que tiene embutidos, enlatados y en general los alimentos o los productos industrializados que tienen conservadores. Esto es muy importante en pacientes con ascitis. Y muchas veces, bueno, los pacientes nos dicen, sí, tengo que comer más fibra, pero ¿y de dónde obtengo la fibra? Entonces, la fibra, o sea, la forma en que nosotros vamos a aumentar nuestro consumo de fibra, principalmente es consumiendo cereales integrales. Si vamos a comprar pan de caja que sea integral, si vamos a comprar bolillo que sea integral, las tortillas de harina que sean integrales, en estas nuevas etapas de la alimentación que hay en el país, está muy de moda y es mucho más fácil conseguir productos que sean integrales. Otra de las formas de consumir fibra es a través de la cáscara de las frutas. Entonces, todas las frutas que nos las podamos comer con cáscara es lo que buscamos que hagamos. Entonces, las manzanas las comemos con cáscara, las peras, las uvas, las guayabas. Entonces, la cáscara es la que tiene la mayor cantidad de fibra en las frutas. Y la otra es las verduras que sean lo más cruditas posibles. Las verduras que tienen 3 horas flotando, más de 10 minutos flotando en el caldo, el solo hecho de ponerlas al calor hace que pierdan muchas de sus propiedades, y una de ellas es la fibra. Entonces, lo ideal es que podamos consumir las verduras lo más duritas posibles, ¿no? O sea, no se trata de comernos la cruda, pero sí lo más durita posible. Y esto también nos ayuda mucho en la parte de las percepciones del sabor. O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando comen una sopa de verduras o un consomé que tiene verduras, que tiene mucho tiempo, que está ahí hirviendo, o en el calor la verdura, pues de repente las calabazas saben exactamente igual a como saben los chayotes, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos este tiempo en que están en el calor, bueno, incluso podemos conservar estas propiedades de sabor que tienen las verduras, ¿no? Y la otra es a través de las leguminosas. Afortunadamente, y ahorita vamos a hablar de esto, la dieta mexicana nos ayuda a que podamos tener o tener con frecuencia el consumo de leguminosas, como son los frijoles, que son como el principal alimento en la dieta mexicana, alubias, lentejas, habas. Estos alimentos también son fuente de fibra. Entonces, vamos a repasar hasta donde vamos ahorita la alimentación en pacientes con cirrosis compensada.
mencionaba, se va a basar en hacer 5 tiempos de comida, aumentar el consumo de fibra y los alimentos de origen animal que estén presentes al menos 2 veces por semana. Si estamos en una etapa de cirrosis descompensada, vamos a realizar 6 tiempos de comida, o sea, nuestra colación nocturna, aumentar el consumo de fibra y que los alimentos de origen animal estén máximo 3 veces por semana y disminuir la cantidad de sal, sobre todo si tenemos ascitis. Dígame. Ningún producto de origen animal, exactamente. Cuando no, solamente cuando presenten encefalopatía. Sí podemos tener un consumo de fibra, perdón, de alimentos de origen animal normal. Es importante que, bueno, sí preferimos, sobre todo en periodos de encefalopatía, que la proteína sea de origen lácteo, o sea, queso, yogurt y leche, ¿no? Y bueno, lo de la disminución de la sal únicamente en pacientes que presenten ascitis o tengamos ascitis en control con algún medicamento. Y bueno, hablando ya como tal de las proteínas, pues bueno, les decía, las proteínas son la materia prima para la formación de masa muscular, ¿no? Ahora, es importante también que les cuente que nosotros podemos tener todo el aporte de proteínas por medio de la dieta, pero si nosotros no nos movemos o no hacemos actividad física, no vamos a promover esta formación del músculo. Entonces, el próximo año vamos a tener una plática acerca de la actividad física en pacientes con cirrosis, pero bueno, sí es importante que el hecho de que me digan tengo cirrosis no me va a que al día siguiente me la pase en la cama y ya no haga nada, ¿no? O sea, las caminatas de 20 minutos siguen siendo recomendadas, ¿no? Entonces, así como la principal fuente de formación de músculos son las proteínas, bueno, la principal fuente de proteínas son los alimentos de origen animal. Sin embargo, también se encuentran en semillas o en las leguminosas, que son las proteínas de origen vegetal. Entonces, ¿debería un paciente con cirrosis restringir el consumo de proteínas? No, exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la restricción innecesaria, o sea, el no comer proteínas, sí está asociado al riesgo de complicaciones, incluso de encefalopatía y a la deficiencia de vitaminas. Esto es muy importante detectarlo a tiempo en cuanto lleguen a las consultas, porque muchas veces derivado de todos estos mitos y falta de evidencia que hay acerca del consumo de proteínas en pacientes con cirrosis, bueno, llegan a la consulta comiendo únicamente verduras, porque en algunos otros lugares les quitaron absolutamente todo y entonces ya odian el pollo, odian las verduras, entonces es mucho más difícil incorporar nuevamente alimentos e incluso llega a causar un poco de miedo, de aversión a ciertos alimentos, ¿no? O sea, hay cosas que sí tendríamos que evitar, o sea, no se vale ir cada 8 días a las carnitas o a la barbacoa, pero no tendríamos por qué dejar de consumir carne de res en algún guisado o asada, ¿no? Lo que sí es importante es que deberíamos de buscar que el aporte de las proteínas sea más de origen vegetal que de origen animal y de origen lácteo, ¿no? Entonces, más de proteínas de origen vegetal, semillas, leguminosas y lácteos, y menos proteínas de origen animal. Por eso es ahí donde hacemos un poquito más la restricción. Sí puede estar relacionado, pero no quitarlo, ¿no? Sobre todo también porque, como les platicaba hace ratito, la misma enfermedad va a hacer que nuestro músculo se vaya deteriorando. O sea, la misma enfermedad nos va a llevar a un proceso de desnutrición. Entonces, si ya la enfermedad nos está desnutriendo y además no estamos comiendo lo suficiente, bueno, este proceso de desnutrición va a ser mucho más rápido, ¿no? Muchas veces también las condiciones del paciente o el tiempo en que tiene enfermo, pues también hace que probablemente ni siquiera esté llegando a sus requerimientos normales de proteína, y si además de esto nosotros se lo estamos restringiendo, bueno, sí podemos arriesgar al paciente a que llegue a un proceso de desnutrición más rápido o alguna complicación relacionada al estado de nutrición. Ahora,
Las proteínas no solamente se pueden obtener así, existe una fórmula para obtener proteínas similares a las de la carne. No las van a sustituir, pero sí van a ser similares. Algo importante que mencionar es que, bueno, hay muchas vitaminas y algunos tipos de proteínas que son específicas de la carne de res. Entonces, por mucho estrategias que hagamos para combinar o por aumentar el consumo de ciertas proteínas vegetales, bueno, hay algunas que no las vamos a poder obtener si no comemos carne. Entonces, nosotros podemos hacer una proteína similar a la de la carne, que se llaman proteínas de alto valor biológico. Esto es que, bueno, que tienen mucho más calidad, por así decirlo. Es haciendo una combinación de los grupos de los cereales con las leguminosas. Y esto, aquí es donde entra la ventaja de ser mexicanos y de tener la dieta que tenemos. Entonces, nos tendríamos que, esta combinación, nosotros aseguramos hacerla si cada vez que nosotros comemos arroz con frijoles, arroz, pan, tortilla, galletas, sopa de pasta, masa de maíz, siempre combinarlas con frijoles, alubia, garbanzo, lenteja, haba, soya. Entonces, todos hemos comido frijoles con arroz, ¿no? Los frijoles son un complemento de la dieta mexicana, todos comemos tortillas, entonces es muy fácil poder hacer esta combinación. E incluso comer cosas un poco más tradicionales. Yo les digo a veces a los pacientes, bueno, si se le antoja un tlacoyo de frijoles o un tlacoyo de haba, está perfecto porque tenemos esta combinación, siempre y cuando el tlacoyo no esté ahí metido en la manteca, claro, solamente asado calentado en un comal lo podemos hacer. Y si además de esto podemos agregarle alguna verdura como quelites, como nopales, bueno, ya también incrementamos el consumo de fibra de ese lado, ¿no? Les decía, bueno, por ejemplo, la sopa de pasta la hacemos con caldillo de jitomate. Bueno, de vez en cuando podemos hacerla con caldillo de frijol. Entonces es muy fácil poder tener estas combinaciones. Entonces hace ratito me preguntaban, bueno, entonces si vamos a comer productos de origen animal 3 veces al día, pues básicamente ya resolvimos la comida de 3 días, ¿no? Los otros 4 días sí vamos a preferir que sean alimentos a base de verduras, que también la dieta mexicana nos ayuda mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, calabazas, o sea, tenemos acceso a mucha variedad de verduras que podemos hacer en guisado, ¿no? Es importante que tengamos cuidado, por ejemplo, con capeados y empanizados, porque ahí estamos utilizando huevo y la cantidad de grasa que absorbe el capeado y el empanizado es una cantidad importante. Entonces, sí tratar de que sean empanizados, que sean capeados, pero sí guisados a base de verduras, ¿no? Y tratar de siempre mantener esta combinación de las leguminosas y los cereales. Ahora, ¿qué pasa con los suplementos de alimentación? Los suplementos de alimentación, a veces nosotros como médicos tenemos un poco de problema porque, bueno, el acceso a ellos es muy fácil en nuestro país, pero hay muchos suplementos de alimentación para aumentar el consumo de energía, para aumentar las proteínas, son muy comunes, por ejemplo, en gente que hace ejercicio, que busca aumentar su masa muscular, pero en pacientes con cirrosis es muy importante que podamos tener cuidado con ellos, ¿no? Entonces, el consumo de suplementos tiene que adecuarse a las necesidades de cada paciente y no solo por la enfermedad de base que sea la cirrosis, sino también por si hay diabetes o por si ya hay un consumo alto o bajo de proteínas o si tenemos una pérdida involuntaria de peso. Entonces tenemos diferentes fórmulas de suplemento de alimentación que nos van a ayudar con esto. Hay otros suplementos de alimentación que son para personas con alteraciones renales o alteraciones pulmonares. Entonces sí es importante que la suplementación siempre sea indicada por el médico o por el nutriólogo. Entonces, es muy fácil ir a comprar los botecitos y tomárnoslo, pero en realidad no sabemos si lo necesitamos, si estamos aportando de más proteína o si es el suplemento adecuado para mí. Entonces, sí es importante que la suplementación siempre sea indicada por el médico, por el nutriólogo, de acuerdo a las necesidades y a las enfermedades que yo tengo de base. Y también es importante que nosotros avisemos a nuestro médico si estamos consumiendo algún suplemento de alimentación, ya sea estos botecitos tradicionales o si en nuestro sistema de salud nos dan ácido fólico, complejo B, calcio, cualquier tipo de vitamina. Siempre es importante
notificárselo al gastroenterólogo para que nos diga si tenemos que modificar la dosis, si tenemos que quitarlo o si podemos seguir con él. Entonces sí es muy importante que siempre pregunten, antes de que vayan, lo compren y le hagan caso a su vecina, sí es importante que pregunten si es conveniente para mí tomar algún suplemento o algún medicamento que se nos recomiende. También al inicio de estas pláticas, en la primera que tuvimos el año, hablamos sobre la herbolaria. Entonces también cualquier recomendación del té, de untarse cosas, siempre es importante que lo consulten con el gastroenterólogo, con el nutriólogo, para que les diga, bueno, sí te lo puedes tomar, no te lo puedes tomar, o deberías de tener más cuidado, pero siempre antes de hacerlo, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver, primero lo que quiero saber, lo que tendríamos que entender es si soy un paciente o si mi familiar es un paciente compensado o descompensado. Y de esto va a depender si voy a fraccionar la dieta en 5 o en 6 tiempos, 5 para el compensado, 6 para el descompensado. Aumentar siempre el consumo de fibra por medio de frutas, verduras, cereales integrales, evitar en todos los casos los ayunos prolongados para que evitemos los periodos de encefalopatía y para que evitemos la depresión del músculo. Evitar el restringir el consumo de proteínas, sobre todo por nuestra iniciativa, siempre si va a haber una restricción, bueno, preguntarla con el médico, con el nutriólogo. Aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal y proteínas lácteas. Combinar los cereales con leguminosas para obtener proteínas de alto valor biológico similares a la carne, y preguntar a mi médico o nutriólogo acerca del consumo de suplementos. ¿Sale? Y bueno, por último, nuevamente les hago la invitación para nuestra carrera del hígado sano. Entonces, no sé si por ahí en los asistentes hay alguna pregunta. No. Aproximadamente la caminata de 5 kilómetros, ¿en cuánto tiempo se recorre? Depende mucho de la condición de cada persona, ¿no? Pero la caminata de 5 kilómetros aproximadamente 1:30, 2 horas. Ok. Bueno, vamos a pasar a leerlas. Si ahorita vamos haciendo las preguntas que nos hacen en Facebook, pero si ustedes tienen alguna otra pregunta, bueno, nos pueden avisar. Ok, bueno, preguntan sobre la caminata, que hasta cuándo tienen para inscribirse y si pueden ir niños también. Sí, hay 2 modalidades de inscripción, para niños y adultos, y pueden inscribirse hasta una semana antes de la caminata, ¿no? Todavía la semana del 19, me parece que es, antes del 25 de noviembre, pueden inscribirse a la caminata. Todavía hay tiempo, entonces inscríbanse. Los datos de contacto de la clínica. Bueno, recordemos que Médica Sur tiene estos 2 programas. Bueno, si ustedes pueden tener acceso a algún seguro de gastos médicos o las posibilidades para atenderse dentro del hospital, está la clínica de gastroenterología y obesidad, que los números son 5424-7200, y también para los pacientes para los que se atienden en la parte del dispensario de la fundación, tenemos este programa de atención a enfermedades hepáticas, el cual, bueno, el teléfono es el 5424-6850 o 5424-7272. Ahí pueden agendar su consulta, preguntar de qué se trata el programa y cuáles son las condiciones para entrar. Acuérdense que, bueno, que este programa hoy es nuestra última sesión, pero las pláticas se van a reanudar de un diciembre, no se los prometo, porque diciembre es un mes muy de compromisos, pero sí a partir de enero con nuevos temas, ¿no? Y les pedimos tanto a las personas que han venido a las pláticas como a las personas que nos siguen por Facebook que nos puedan hacer sugerencias de temas, ¿no? O sea, qué es lo que les gustaría saber de las enfermedades hepáticas. Las porciones que se deben de manejar por cada alimento. Bueno, esto es muy variable, depende mucho justamente de cada alimento, pero sí tratar, por ejemplo, en cuanto a las
perdón, las semillas, que no excedamos de 6 semillas, que la porción de carne sea del tamaño de mi mano, ¿no? Existen muchas guías incluso en internet sobre las porciones, sobre los tamaños de porciones, que los gramos de queso no excedan 30 gramos, ¿no? O sea, entonces, porciones que sean agradables a la vista. Y también es muy importante que si nos dan una porción gigante y no nos la acabamos, no pasa nada, ¿no? O sea, el cuerpo sabe hasta dónde. Ok, que si podemos repetir la parte de la cirrosis compensada y descompensada. Vamos a regresarnos. Okay. La cirrosis compensada es la enfermedad que no tiene complicaciones, y la cirrosis descompensada es en cuanto aparece alguna de las complicaciones, como ascitis, que es la acumulación de agua en el abdomen, la encefalopatía, las varices esofágicas, el sangrado de estas varices o alguna infección. ¿Alguna otra pregunta que tengan aquí en el auditorio? En cuanto a las porciones que nos está diciendo de proteína, si yo tengo una dieta en donde me están dando proteína hasta 80 gramos de queso, 80 gramos de carne, o sea, yo debo de cubrir desayuno, comida y cena con 80 gramos a mí en especial por mi peso. No tengo ningún problema. No, es importante, ahorita que me preguntan de las porciones, que todos estos requerimientos de energía son individuales, o sea, es para cada paciente, y para el metabolismo, para el estado de la enfermedad, para la edad, para el género del paciente. Entonces, por eso es importante que además de las consultas con gastroenterología, los pacientes con cirrosis siempre tengan acceso a una consulta de nutrición, en el cual, bueno, nosotros los nutriólogos hacemos un cálculo de cuál es el requerimiento de energía, de cuánta es la proteína que necesite, dependiendo de cómo está su enfermedad, de su edad, del género, de su nivel de actividad física. Entonces, sí puede ser que en este caso usted pueda consumir más proteína de las porciones que generalmente recomendamos si tenemos un problema, por ejemplo, de bajo peso, ¿no? Pero sí es muy importante que no descarguemos así dieta para cirrosis de 1200 calorías en internet. O sea, sí vayamos con alguien que nos diga, para empezar, si en realidad necesitamos 1200 calorías, ¿no? Yo me puedo apegar a lo que mi nutriólogo... A lo que su nutrióloga le ha dicho, exactamente. Ok, gracias. Ok, ¿qué pasa con el azúcar y qué tanto podemos incluir en la dieta y de qué forma si tenemos cirrosis? Bueno, el azúcar, y eso es una recomendación para todos, bueno, sí deberíamos de tener un consumo reducido o moderado de azúcares, principalmente azúcares simples. Los azúcares simples es el azúcar que utilizamos para endulzar, el azúcar de la fruta, dulces, caramelos, miel. Si es un paciente con cirrosis, sí la puede consumir, pero es muy importante que identifiquemos o sepamos si hay otra enfermedad. Lamentablemente, los pacientes con cirrosis no solamente tienen cirrosis, muchos de ellos también son diabéticos. Entonces, en este caso, bueno, su límite de azúcar es menos, ¿no? Ahí evitamos el consumo de azúcar. Podemos endulzar con sustitutos, sí, pero por ejemplo, sustitutos naturales, sobre todo, por ejemplo, mascabado, sí lo podemos utilizar. Entonces, podemos consumir azúcar de forma moderada si soy un paciente con cirrosis que no tiene diabetes. Si tengo diabetes, bueno, limitar el consumo de azúcar, ¿no? Y no solamente les decían, principalmente azúcares simples, azúcar que viene de la fruta, miel, dulces, golosinas y jugos industrializados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque mucho, aunque diga, ahora tiene más fruta o con 15% más de fruta, bueno, son los 15% del 100% lo que tiene fruta, ¿no? Todo lo demás es agua y azúcar. Entonces, sí es importante que podamos identificar cuáles son los alimentos que tienen mucho más azúcares.
si se puede consumir proteína de suero de leche o semejantes en polvo. Esto depende de cada persona. En general no hacemos la recomendación, pero es importante que lo consulten con nutriólogos, ¿no? Saber si puedo consumir proteína, saber en qué estado de la enfermedad me encuentro y si en realidad necesito un suplemento para aumentar el consumo de proteína o no. Y la dosis. Yo le quería preguntar, ¿el dolor de articulaciones puede ser por falta de proteínas? Yo sufro mucho de las articulaciones. El dolor de articulaciones puede ser, sí, por debilidad muscular, pero también puede ser por alguna otra enfermedad. O sea, si en nuestra familia tenemos antecedentes de artritis y estas cosas, bueno, sí puede estar relacionado a la falta de algún nutrimento como sodio o como potasio. Entonces es importante que, bueno, podamos revisar unos laboratorios para ver, bueno, si sus niveles están bien, buscar por qué es que está doliendo, ¿no? Si se puede controlar o reducir el efecto de la cirrosis, supongo, descompensada. Sí, todas las descompensaciones se pueden controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencia de ascitis se controla con diuréticos o con algunos procedimientos médicos. La encefalopatía también con medicamentos, con esta parte de la alimentación y las 3 comidas y 3 colaciones. Las varices esofágicas se pueden controlar con medicamento, con las ligaduras. Entonces, sí, podemos llegar a presentar alguna descompensación, siempre todas se pueden prevenir, pero también podemos, no revertirlas, pero sí controlarlas, ¿no? O sea, evitar que sigamos presentando ascitis o darnos estos signos de alarma, por ejemplo, con las varices esofágicas, ¿no? O sea, si empiezo a tener vómito con sangre, sangrado de encías, que el color, la consistencia de las heces fecales cambie, bueno, son datos de alarma en los cuales sí podemos controlar estas descompensaciones, ¿no? Ok, las verduras que tienen proteínas. Las verduras no son la principal fuente de proteínas. Hablábamos de la proteína vegetal. Okay, la proteína vegetal es la que se encuentra en semillas y leguminosas como frijoles, alubias, garbanzo, lenteja y habas. Las varices tienen cura. Las varices se pueden controlar, o sea, lo que se controla es la presión de las venas, de la vena porta, y bueno, se pueden reducir con las ligaduras. No es que se curen, pero se controlan, ¿no? Entonces las varices sí se pueden controlar, al igual que las otras descompensaciones de la enfermedad. ¿Hay alguna otra pregunta? Dígame. Yo soy paciente con cirrosis, pero tengo una duda. El gastroenterólogo y la hematóloga me han dicho que no, ya debo de dejar de comer carne. Entonces, lo ideal es ir con una nutrióloga para que me dé una dieta. Sí, lo ideal es que podamos asistir al nutriólogo para que pueda ver primero, bueno, cuál es la enfermedad en la parte de hematología, cuáles son los alimentos que deberíamos de restringir y en realidad cuál es la restricción de proteína, o sea, no quitarla totalmente, ¿no? Pero sí saber si debe de haber una restricción mínima de proteína o tal vez ni siquiera estamos llegando a nuestros requerimientos, ¿no? Entonces sí es importante que podamos acudir con un nutriólogo. ¿Alguna otra duda por acá? ¿No? En Facebook tampoco. Ok. Listo, ok, bueno, entonces, pues muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos el día de hoy, gracias a la gente en Facebook, que bueno, sabemos que muchas veces es complicado venir para hasta acá, pero muchas gracias por asistir, gracias por acompañarnos durante todo el año, ya les estaremos avisando de cuál es nuestro temario del próximo año, qué día, yo espero que queden igual los primeros miércoles de cada mes, y bueno, nuevamente reiterarles la caminata. Acuérdense que vamos a tener rifas de estudios de FibroScan
y que pueden inscribirse adultos, que pueden inscribirse niños. Va a ser un evento muy bonito, el lugar es muy lindo, es el campo de Cuemanco, y bueno, se pueden inscribir en caminatadelhigadosano.com.mx. Todavía hay inscripciones, todavía tienen mucho tiempo, bueno, de aquí al 25 de noviembre para que puedan inscribirse. Y bueno, pues muchas gracias por todo, por su atención, por habernos acompañado. Ya no los vemos, así que de parte del programa de atención a enfermedades hepáticas, les deseamos que tengan un muy bonito inicio de nuevo año. Gracias.